tardes, mi nombre es María Angélica Guerrero, yo soy residente de tercer año de la Ingeniería Obstetricia de la Universidad Libre. El día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno hipertensivo del embarazo, específicamente lo que es el enfoque, el manejo y las ventas. Mi tutora para esta presentación es la doctora Paula Andrea Oliveros Orozco, ella es perinatóloga y es docente de nuestra institución. Entonces vamos a hablar inicialmente de unas generalidades. Los trastornos hipertensivos ocurren aproximadamente entre el 8 al 10% de todas las gestaciones y hay un aumento creciente en las últimas décadas debido a la materna avanzada y a mayor prevalencia de enfermedades cardiometabólicas. ¿Por qué es importante hablar de esto? La tasa de hospitalización por eventos cerebrovasculares relacionados al embarazo ha aumentado en más del 60% desde la década de los 90 hacia el 2011. Y como podemos ver en esta tabla, es importante tener en cuenta todos estos trastornos porque tienen muchas complicaciones a largo plazo. Tener un trastorno hipertensivo me aumenta el riesgo casi el doble, incluso el triple, de hacer eventos coronarios a futuro, de hacer falla cardíaca, de hacer accidentes cerebrovasculares, demencia vascular, falla renal crónica, tromboembolismo, independiente pues del trastorno hipertensivo que haya presentado la paciente. Mi charla está basada en las recomendaciones que nos dan estas diferentes guías de las diferentes sociedades. Las guías fueron desarrolladas entre el 2018 al 2022 aproximadamente. Entonces vamos a empezar con un algoritmo muy general sobre lo que vamos a ir hablando. Entonces, pues como aquí hay estudiantes, recordemos que los trastornos hipertensivos, la gama alta que hay, es sobre todo cuando son pacientes pues, mayores a 20 semanas. Si yo tengo una paciente mayor a 20 semanas y me presentan unas cifras tensionales mayores o iguales a 140, 90 de nuevo, pues yo tengo que hacer una clasificación del trastorno hipertensivo. Inicialmente, revisar si la paciente tiene o no una crisis hipertensiva. Si la tiene, automáticamente pues ya se clasifica como una preeclampsia severa, se debe iniciar manejo hipertensivo, sulfato de magnesio, y la conducta de ahí para allá pues, puede depender de la estacional de la paciente. Si es una paciente que tiene menos de 34 semanas y aparte de la crisis hipertensiva tiene otros criterios de severidad, pues la indicación es finalizar de forma inmediata. Si la paciente tiene más de 34 semanas o 34 semanas y está cursando con esta preeclampsia con criterios de severidad, también se finaliza de forma inmediata. Si la paciente tiene menos de 34 semanas, pues aquí vamos a evaluar algo que se ha implementando pues, en algunas partes, que es el manejo expectante, pero pues ya vamos a dar unas condiciones. Y obviamente pues estos pacientes deben estar hospitalizados bajo vigilancia estricta y ser remitidas al nivel de atención que necesiten. Si la paciente que me hizo las cifras tensionales elevadas no está en rango de crisis, yo tengo que hacer una evaluación del compromiso renal con una medición de proteinuria en 24 horas o de un índice de proteinuria y creatinuria. Dependiendo del valor que me dé esto, si es negativo, pues se clasifica como una hipertensión gestacional. Si es positivo, se clasifica como una preeclampsia severa, siempre y cuando la paciente no tenga ningún otro síntoma, ninguna alteración en los paraclínicos o pues, daño de órgano blanco. Si es así, las guías especifican que se les puede dar manejo expectante hasta las 37 semanas, siempre y cuando, como les digo, no se presente ningún criterio de severidad o deterioro del bienestar fetal. Entonces vamos a recordar lo que son los criterios de severidad o bueno, cuáles son los criterios para diagnosticar un trastorno hipertensivo. Recordemos que las cifras tensionales sí es 140 y o 90 o mayor, pero se tienen que presentar al menos 2 tomas de estas separadas a menos 4 horas pues, de diferencia. Si está en crisis hipertensiva, pues ya de por sí es un criterio de severidad. La proteinuria, como les mencioné, o es proteinuria en 24 horas, que sea mayor o igual a 300 miligramos, o es un índice de proteinuria creatinina mayor o igual a 0.3. En caso de que no se cuente con estos métodos cuantitativos, lo que tenemos o se puede usar según las guías son las tiras reactivas que sean mayores a 2 cruces. En cuanto a los criterios paraclínicos y clínicos, pues tenemos la trombocitopenia menor a 100.000, la creatinina mayor a 1, que es igual a 1.1, que se aumenten las transaminases al doble con respecto al valor pues, normal de concentración, cualquier complicación, que haya edema pulmonar, que haya eclampsia, que haya síndrome GEN, y los premonitorios pues también son muy importantes. Recordemos premonitorios, que es la cefalea, que se da porque a nivel cerebral hay una pérdida de las fenestraciones a nivel de los plexos corrideros, porque hay edema periventricular, porque hay un edema vasogénico
a nivel de la circulación posterior cerebral están los tinnitus, que se dan porque el aumento de las presiones arteriales genera variaciones en el flujo sanguíneo a nivel del oído interno. Tenemos también los fosfenos, que se dan porque o puede haber un desprendimiento retiniano por el alza de las células tensionales o porque hay un vasoespasmo a nivel de las arterias o los vasitos pues, de la retina. La hiperreflexia, aunque no la consideran dentro de las guías como algo de severidad, pues también se puede presentar porque en estos pacientes el sistema simpático está más activo de lo normal. Importante que, independiente de lo que presente la paciente, la crisis hipertensiva no puede esperar, o sea, tiene que hacerse tratada de forma inmediata. Entonces vamos a empezar con el primer trastorno hipertensivo, que sería la hipertensión gestacional. Vamos a hablar mucho acerca de la guía NICE, porque ellos son como la única guía que encontré que hacen una especificación de acuerdo a cada uno de los trastornos hipertensivos. Entonces, estos pacientes que cursan con este trastorno hipertensivo, en el 50% de las veces van a eventualmente desarrollar coproteinuria u otro compromiso de órgano blanco. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo para presentar cualquier trastorno hipertensivo. La nulliparidad, la edad materna que en algunas guías dice 40 años, otros dicen 35 años. El periodo intermitente largo, mayor de 10 años. El antecedente familiar de preeclampsia, el embarazo múltiple, la obesidad, haber tenido un antecedente propio de preeclampsia o de hipertensión gestacional, o enfermedades coexistentes como la enfermedad vascular o renal. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Lo que ellos indican es que si yo tengo una paciente con hipertensión gestacional y me maneja ciclos tensionales entre 149 a 150-109, pues la indicación de hospitalización de rutina no es, se puede evaluar de forma ambulatoria. El manejo farmacológico, iniciarlo si las presiones arteriales persisten por encima de 140-90 o más, y alcanzar unas metas de presión arterial entre 135 y 85 o menores. La medición de presión arterial para estos pacientes se debe hacer al menos 1 o 2 veces a la semana si la voy a manejar de forma ambulatoria. La proteinuria, no hablan de 24 horas, de hecho hablan de proteinuria espontánea, que se mida 1 o 2 veces por semana junto a la presión arterial. En cuanto a los paraclínicos, pues durante la primera consulta para descartar cualquier disfunción de órgano y luego hacerlos de forma semanal. Y el bienestar fetal, hacer una ecografía obstétrica y un doble RTA umbilical en el momento del diagnóstico y cada 2 a 4 semanas. La monitoría fetal no la indican como rutinaria, solamente puede ser alguna indicación clínica. Entonces, cuando inicio manejo antihipertensivo en la hipertensión gestacional. Esto es una tabla que me da la Asociación Americana de Corazón, me da como los valores que proponen las diferentes guías. Ya sabemos que en la guía del colega americano siempre, independiente del trastorno hipertensivo, el único límite para iniciar fármacos es que la paciente tenga ciclos tensionales del banco de crisis, de 160 a 110 o más. Y alcanzar unas metas de 120 a 159 de sistólica y diastólicas de 80 a 105. Las guías NICE, pues ya se las mencioné. La Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, igual que la NICE, 140 a 190 para poder empezarlo. Y ellos no hablan de una sistólica específica, pero sí que mantenga diastóricas por debajo de 85. La Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el embarazo, también el criterio para empezar el antihipertensivo, 140-90 en consultorio, pero si la paciente está haciendo media en casa, que sea mayor o igual a 135-85, y manejar unas metas de sistólica que vayan entre 110-140 y históricas de 85. La Sociedad Europea de Cardiología da unos valores un poco diferentes a las otras guías. Para iniciar el manejo que sean mayores o iguales a 150-95 y no especifica el valor específico de metas. Y la Sociedad de Medicina Obstétrica Australiana y en Nueva Zelanda también tiene unos valores un poco diferentes, iniciarlo con 160, 100 o mayor. Y ellos dan la indicación que si la paciente está de 140 a 90 o más, pero pues menor a las que les acabo de decir, el manejo, o sea, el inicio puede ser opcional y las metas individualizar de acuerdo a la paciente. ¿Cuál es el impacto del manejo farmacológico? Tenemos este estudio que es el CHIPS, pues que probablemente lo hemos escuchado bastante. Este estudio se publicó en 2016 y
y ellos evaluaron embarazos entre las 14 y las 33.6 semanas. Cogieron pacientes que tenían hipertensión arterial crónica sin proteinuria o hipertensión gestacional y que estuvieran manejando cifras tensionales diastólicas entre 90 y 105 o que manejaran 85 a 105 si estaban tomando algún antihipertensivo. Estos pacientes fueron asignados a dos grupos, incluyeron aproximadamente 1.400 pacientes. Un grupo que es este, que se llama TAI, o sea, vamos a llamarle manejo más estricto, que es que estos pacientes solo pueden manejar un límite de diastólicas de 85 milímetros de mercurio, y un grupo de pacientes menos estricto que podían manejar diastólicas hasta de 100. No especifican qué tipo de antihipertensión tenía que estar usando la paciente para poder estar incluida en el estudio, solamente que estuviera usando medicamentos diferentes a atenolol, a IECANS, a ARAS o a inhibidores directos de la arritmia. El resultado que ellos querían evaluar primario era la pérdida gestacional o la UCI neonatal, la estancia mayor a 48 horas durante los primeros 28 días de vida. Y resultados secundarios, la muerte materna y complicaciones maternas antes de las 6 semanas postparto. Entonces, de todos estos pacientes que incluyeron, 981 pacientes desarrollaron hipertensión severa o preeclampsia o ambas. Aquí cabe aclarar algo y es que ellos hacen una distinción de dos grupos, y es que las pacientes con hipertensión severa, solamente los pacientes que habían hecho crisis hipertensiva, menos dos, separadas por 15 minutos. Las del grupo, que ellos pues, clasificaron como preeclampsia, eran pacientes que habían hecho crisis, pero que también tenían proteinuria o tenían cualquier alteración de órgano. Entonces, pues, yo sé que uno incluye, que la preeclampsia incluye la hipertensión, pero les aclaro que ellos hicieron como la separación de estos dos grupos. Entonces, como vamos en el primer cuadrito, este es el resultado primario que ellos evaluaron. Entonces, de las pacientes que estuvieron asignadas al régimen menos estricto y presentaron hipertensión severa, tenían una oportunidad de 2.95 veces de hacer este resultado primario, y llamativamente en las pacientes que presentaron preeclampsia y estaban bajo el régimen estricto, la oportunidad de hacer estos resultados fue de 3.48. ¿Por qué puede ser esto? Porque pues de pronto por ser preeclampsia, por ser alteración de órgano blanco, pues se finalizaban un poco antes, y pues de ahí la pérdida gestacional, lo que el bebé requiriera UCI neonatal pues, con respecto a las otras pacientes. En cuanto a los resultados secundarios, que aquí el único que tuvo como significante estadística fue que en las pacientes que estaban asignadas al régimen menos estricto y presentaron preeclampsia, tenían una oportunidad de 5.48 de hacer muerte materna o complicaciones maternas. En cuanto al parto pretérmino, menor a 37 semanas, en el grupo de las pacientes que estuvieron con el régimen estricto e hicieron preeclampsia, tenían una oportunidad de 4.9 veces de hacer este parto pretérmino menor a 34. Y las pacientes que estuvieron en el régimen menos estricto e hicieron hipertensión severa, tuvieron una oportunidad de 5 veces de hacer un parto pretérmino menor a 34 semanas. La trombocitopenia la midieron solamente para preeclampsia. Podemos ver que la oportunidad es muy grande de hacer trombocitopenia si esos pacientes estaban en el régimen menos estricto. Y la elevación de transaminasas y síntomas premonitorios también fue mayor, la oportunidad pues para el grupo que estuvo en el régimen menos estricto y cursó con preeclampsia. Ellos indican ellos concluyen entonces que para este estudio inician diciendo que el desarrollo de hipertensión severa aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares al igual que otros eventos maternos adversos y perinatales adversos, y que este estudio CHIC demuestra que la hipertensión severa es un resultado que se tiene que tratar de evitar, minimizar para evitar este tipo de resultados, y que esto se puede lograr tratando de ser un poco más estrictos con el manejo de la hipertensión, de las siglas funcionales diastólicas en este caso, como fue para el grupo del manejo estricto. ¿Qué hago con estos pacientes en el manejo postnatal que tienen hipertensión gestacional? Debo hacer una medición de la presión arterial diariamente durante los primeros 2 días postparto y luego una vez al día entre el tercer y quinto día de postparto.
Continuar el antihipertensivo si lo considero necesario. Y si estos pacientes empiezan a presentar ciclos tensionales menores a 130-80, yo debo empezar a considerar hacer una reducción paulatina de estos medicamentos. Iniciar manejo antihipertensivo si no lo ha tenido, si presenta ciclos tensionales entre 150 a 100, y una consulta especializada, ginecología, alto riesgo, a las 2 semanas postparto y luego a las 6 a 8 semanas postparto. Ahora, para la preeclampsia, ya entonces pues cambiando al otro trastorno hipertensivo, lo que ellos nos indican es que pues de lo primero que se hace es una evaluación de riesgo. No sé, hay diferentes escalas o calculadoras pues para hacer una evaluación de riesgo. Una de estas es esta que es el PULPIES. Estos nos pide unos parámetros pues que bien nos tenemos a la mano y pues lo tenemos cuando hacemos la medición del perfil de daño endotelial. Me pide la estacional, la saturación, el recuento de plaquetas, la creatinina, y de acuerdo a estos parámetros la calculadora saca un porcentaje de probabilidad de hacer un evento materno adverso. Hay otra calculadora que es esta, que es la PREP-S, que me pide también parámetros similares, pues de pronto un poquito más, pero una ventaja de esta escala es que yo la puedo mirar a 2 días, a 3 días, a 28 días, a más de 40 días, a ver cuál es el riesgo dependiendo del punto donde estoy al tiempo que yo quiero medir. ¿Qué me dice esta guía con respecto a la preeclampsia? Ellos van a hacer manejo dependiendo de qué ciclos tensionales esté manejando la paciente. Si ella está con 140-90 a 159-109, de acuerdo a la clínica de la paciente, el bienestar fetal, y tener las escalas de riesgo, se va o no hospitalizar a la paciente. El manejo farmacológico ya lo mencionamos, 140-90, las metas 135-85, hacer la medición de presión arterial cada 48 horas si la paciente está siendo manejada de forma ambulatoria o continua si está hospitalizada. La proteinuria, pues la indicación de ellos no es hacerla seriadamente, porque igual puede que a medida que esto, el trastorno hipertensivo avance, pues naturalmente puede que aumente y esto no me va a decir nada adicional, solamente repetirla si no hay una certeza del diagnóstico como tal. Hacer una medición de paraclínicos 2 veces a la semana y evaluar el bienestar fetal en cada visita que hace la paciente, una ecografía al momento del diagnóstico y si es normal, hacerla cada 2 semanas. Ya si la paciente de entrada tiene unas ciclos tensionales en plano de crisis, pues siempre hospitalizarla. Ya vimos que siempre iniciar manejo farmacológico, la meta es la misma de presión arterial. Y durante el manejo de la crisis, cada 15 a 30 minutos se tiene que hacer medición de la presión arterial y luego al menos medirla 4 veces al día. Los paraclínicos, medirlos al menos cada 3 veces a la semana y el bienestar, la evaluación del bienestar fetal es la misma. Cuando inicio manejo antihipertensivo en la preeclampsia, esta tabla es muy similar a la que les mostré con la hipertensión gestacional, muestra las mismas sociedades, y en rojo les resalté lo que es diferente con respecto a la hipertensión gestacional. La Sociedad Europea de Cardiología, recordemos que eran ciclos tensionales más permisivas para iniciar el manejo en la hipertensión gestacional. Aquí ya bajan un poco el límite que sea de 140-90. Y en cuanto a la Sociedad de Medicina Obstétrica de Australia y Nueva Zelanda, también cambian un poco los rangos. Si la paciente maneja entre 140 a 160 de sistólica y 90 a 100 de diastólica, pues indican que el manejo es opcional y siempre individualiza a la paciente en cuanto a las metas, pues para esta guía. Y nuestra guía que se publicó en el 2013 era la indicación de ellos para iniciar en preeclampsia es 150-100 o más y alcanzar unas metas por menos de 140-90 o menos. ¿Qué terapia farmacológica puedo usar? Pues tenemos estos 2 medicamentos son los que casi todas las guías recomiendan para la paciente que está embarazada y tiene este tipo de trastornos hipertensivos. Recordemos el nifedipino, que es categoría C durante el embarazo, 30 miligramos, que viene la tableta, cada 8 a 12 horas, hasta un máximo de 180 miligramos al día. El asfametidopa es categoría B, este es ya de acción central, viene en tabletas de 250 miligramos, darla cada 8 a 12 horas, iniciar el manejo así y evaluar durante los primeros 2 días cómo me responde la paciente. Si va respondiendo bien, pues se deja así la dosis, si no, se puede empezar a incrementar a necesidad hasta un máximo de 3 gramos al día. ¿De dónde salen las recomendaciones para estos medicamentos? La verdad, son estudios bastante viejos, por lo menos el de la asfametidopa del año 81, donde ellos ligaron que las pacientes
o los neonatos expuestos a este tipo de medicamentos pues no presentaban malformaciones congénitas. Y en cuanto al nifedipino, este es un poquito más reciente, es del 2014, y ellos encontraron que con el uso de este medicamento los niños pues no presentaban ni malformaciones ni alteraciones en el neurodesarrollo pues a 18 meses por lo menos para este estudio. Nuestra guía dice, no dice dosis específicamente, solamente dice la betalol, que pues asumo que eso pues, no dice oral, pero asumo que es oral, sino que eso no lo tenemos disponible, o el nifedipino. Pero se han encontrado o se han hecho estudios acerca de otros fármacos antihipertensivos. Por lo menos este estudio es del 2019, se lo publicó la AJA, y ellos querían evaluar la seguridad de la nifedipino durante el embarazo. Tomaron 231 pacientes en total, tenían hipertensión arterial crónica. 48 de estos neonatos fueron expuestos a la nifedipino en el primer trimestre, 54 a otros antihipertensivos y 129 neonatos no se expusieron a nada. ¿Y qué querían encontrar ellos, evaluar ellos de efectos al nacimiento? ¿Qué vieron ellos? Pues que la tasa en realidad para los tres grupos, esto así es respectivamente, es similar y eso no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Por lo cual, pues esto puede sugerir que la nifedipino pues, es seguro durante el embarazo, pero pues igual hay que evaluar que tampoco el número de pacientes está alto. Y otro medicamento que tenemos es la clonidina. Este estudio se publicó en el 2010, tomaron 66 gestantes con embarazos mayores a 16 semanas y se les dio manejo con clonidina. ¿Qué encontraron ellos? Que las pacientes que reciben clonidina a dosis mayor de 150 microgramos al día, los bebés presentaban un percentil promedio de peso menor con respecto a las que presentaban percentiles a las que se les estaba dando una dosis menor a esta. Pero ellos indican que es que estos pacientes que recibían más dosis del fármaco hacían una disminución del gasto cardíaco y esto se podía ver reflejado en el crecimiento pues, del feto, pero no porque fuera una acción directa como tal de la clonidina. Ahora, ¿por qué los IECAS y los ARAS no se recomiendan en el embarazo? No están indicados, pues, creo que bajo ninguna circunstancia. Este estudio se publicó en el 2020 y ellos querían evaluar los efectos o los efectos adversos del embarazo a pacientes que se expusieron a IECAS y a ARAS, es una revisión sistemática en metaanálisis. Entonces, encontraron, por ejemplo, para esta tabla primera, tenemos que aquí en esta columna, es la primera columna, están los pacientes que fueron expuestas a IECAS y a ARAS y el control de pacientes que no tuvieron ningún tipo de manejo farmacológico. ¿Qué encontraron ellos? Pues que los pacientes que recibían IECAS o ARAS, estos bebés tenían una oportunidad de 1.94 de hacer malformaciones congénitas. Esto fue una comparación entre IECAS y ARAS y pacientes que estaban usando otro tipo de antihipertensivo. ¿Qué encontraron? Que las pacientes que usaban IECAS o ARAS, los bebés tenían una oportunidad de 1.48 de hacer malformaciones congénitas. Más específicamente, malformaciones cardíacas. ¿Qué tipo de malformaciones cardíacas? Estenosis de la arteria de la válvula pulmonar, coartación de aorta, anomalía de Epstein y efectos septales. Entonces, pues por eso es que es la asociación y la no recomendación de dar este tipo de fármacos durante el embarazo. En cuanto al manejo ambulatorio, recordar que solo está indicado para pacientes con hipertensión gestacional o preeclampsia no severa. ¿Qué debo yo contar? Pues, ¿qué características debe cumplir para que yo maneje esta paciente ambulatoriamente? Pues una adecuada toma de presión arterial, ya sea en casa, que alguien se la vaya a tomar, que la paciente la aprenda a tomar adecuadamente. Una ecografía obstétrica cada 3 a 4 semanas para evaluar el crecimiento, medición de líquido amniótico una vez por semana, hacer una evaluación del perfil de endotelial semanal, hacer una proteinuria semanal en caso de que se trate de hipertensión gestacional e indagar acerca de síntomas premonitorios y obviamente pues educar a la paciente sobre eso. ¿Qué hago cuando tengo una preeclampsia severa? Importante, tenemos que dar el sulfato de magnesio, pues ya sabemos que el manejo después con esto. La dosis de carga es de 4 a 6 gramos, pasados de 20 a 30 minutos en una infusión. La dosis de 6 gramos la recomiendo para pacientes que tienen índices de masa corporal mayores o iguales a 35. El mantenimiento de este medicamento va de 1 a 2 gramos por hora continuo. Este medicamento, la indicación es dar ciclos de 24 horas y si la paciente tuvo parto cesárea, tiene que recibirlo al menos 24 horas postparto. Y en el síndrome GEL, la guía de la escuela americana indica que si hay síndrome GEL,
y está posparto, dejarla al menos 48 horas. Evaluar signos de toxicidad por sulfato de magnesio, pérdida de los reflujos tendiноsos, la disnea, respiración superficial, disnea, el dolor torácico, edema pulmonar, siempre disponibilidad de gluconato de calcio para hacer el manejo en caso de toxicidad. ¿Qué hago si la paciente tiene crisis hipertensiva? Pues en realidad estas guías no hablan de que se tiene que usar este medicamento primero y después los otros. No, en realidad dan como para, de acuerdo al criterio del que va a ser el tratamiento. Entonces, si yo elijo tratarla de primero con inhibidor oral, la dosis inicial es de 10 miligramos. Yo debo evaluar a la paciente a los 10 a 20 minutos. Si persiste con crisis, ellos dicen que se puede dar una dosis, pero ya el doble, que son 20 miligramos. Y si la crisis persiste, otros 20 miligramos adicionales. Si después de todo esto la crisis persiste, pues se puede iniciar manejo antihipertensivo, pero ya hacer cambio a la betalol 10 novenos. Si el primer medicamento que yo quiero usar es el labetalol, la dosis inicial es de 20 miligramos. A los 10 minutos hacer una evaluación de la presión arterial. Si la crisis persiste, dar un bolo de 40 miligramos. Y si la crisis persiste, dar bolos de 80 miligramos, se pueden dar hasta 3 bolos de 80. Recordar que la dosis máxima de labetalol son 300 miligramos al día. Y si nada de esto funciona, ellos indican considerar otro tipo de antihipertensivo como hidralacina. Si yo voy a usar la hidralacina como primera opción, la dosis inicial es de 5 a 10. Y si a los 20 minutos la presión sigue en crisis, dar una dosis adicional de 10 miligramos. Y si persiste en crisis, iniciar manejo ya pasar a otra línea que sería la betalol. ¿Qué dice nuestra guía con respecto a la hipertensión severa o la crisis? Pues igual que en las otras, no dice específicamente use este primero, use el segundo, use el tercero. Solamente dicen que uno de los siguientes, ya es el criterio puede ser el que va a ser el manejo. Y que si la paciente llegó a hacer crisis, mantener el objetivo de cifras tensionales por debajo de 140/90. ¿Qué hago si la paciente hace eclampsia? Pues primero asegurar la vía aérea. Asentar una dosis de carga de sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos. Infusión ya es un poco más rápida, en 5 minutos. Si tras de 20 minutos la convulsión persiste, se puede dar un segundo bolo de sulfato de magnesio. Pero yo ya tengo que ir considerando otro tipo de medicamentos, tipo midazolam, diazepam, fenitoína, y pues ya en últimas instancias, medicamentos como el propofol, el diopental sódico, los barbitúricos. Pero este tipo de medicamentos pues deben ser administrados por un especialista en vía aérea. Esto siempre se tiene que notificar al área de anestesia y se tiene que notificar en neurología para considerar la toma de una imagen. El hecho de que la paciente haga una eclampsia no quiere decir que tengo que pasar en hacer una intubación inmediata. La guía indica que solo se intuba a la paciente si no recupera conciencia posterior a la convulsión, si hay una convulsión refractaria, si hay signos de broncoaspiración y si la paciente está hipóxica. Esto es del Instituto de California, porque en la guía NICE nos dicen que para el manejo de la eclampsia no usar medicamentos como el diazepam, la fenitoína, solo dicen no dan medicamentos diferentes al sulfato de magnesio. No dan otras opciones, solo dicen sulfato de magnesio. Una vez la convulsión resuelva, mantener la vía aérea de oxigenación, monitorización estricta de signos vitales. Considerar imágenes si la paciente tuvo la convulsión, pero pues tuvo un trauma craneoencefálico adicional, si fue una convulsión focal, si hay signos de focalización, o si se sospecha que no es eclampsia, sino que puede ser otro tipo de diagnóstico. Brindar información y apoyo a la paciente, a sus familiares, y pues como todo evento de urgencia, hacer un debrief posterior al manejo pues, con el equipo de trabajo. Cuando ingreso una paciente a UCI, pacientes que me hicieron eclampsia, que hacen síndrome HELP, que están con una hemorragia pues severa, la oliguria severa, hipercalemia, que requieran una infusión de manejo antihipertensivo endovenoso. Cuando yo estaba haciendo estabilización inicial de la crisis hipertensiva, pacientes que tienen falla cardíaca, edema pulmonar, alteración neurológica o hallazgos pues, anormales en las imágenes. Algo de lo que casi no se habla, pues que casi no escuchamos pues, durante las rondas, es el manejo de los líquidos en la preeclampsia. Recordemos que las pacientes preeclámpticas tienen este daño endotelial y ellos hacen fuga de líquidos y esto pues va a ser un edema intersticial. Entonces la paciente preeclámptica bien puede estar hipovolémica. Hay que evaluar el gasto urinario. Si la paciente me está oligúrica, o sea que orine menos de 0.5 cc kilo por hora, la guía de California me indica que puedo empezar a pasar bolos de 250 a 500 cc de líquidos isotónicos, tipo lactato de renina.
y hacer una cuantificación estricta de líquidos administrados y eliminados. Si después de esto no hay mejoría tras 1000 cc de estos líquidos isotónicos, yo debo iniciar a pensar usar otro tipo de medicamentos o de soluciones como los coloides, que recordemos que lo que hacen es mantener la presión oncótica a nivel plasmático, entonces pues, para retener la parte de líquidos dentro del plasma, o transfundir a la paciente, no tanto para expansión de volumen, sino para ayudar al aporte de oxígeno a nivel renal. Si se considera que la paciente está oligúrica, pero no es porque esté hipovolémica, se puede dar una prueba con diuréticos, usando furosemida de 5 a 10 miligramos endovenosos. Siempre tener en cuenta la medición de la creatinina sérica, pues porque eso nos va a dar una visualización de si está funcionando bien el órgano del riñón. Hacer un ajuste de la dosis de sulfato de magnesio en la infusión o la impregnación, porque pues este medicamento se excreta por orina, y hacer uso de sonda vesical para hacer una cuantificación pues bien estricta. Ellos indican que de ser necesario que los líquidos se mantengan a 80 cc hora, a menos que la paciente esté teniendo pérdidas porque tiene una hemorragia, pero después pues, ya se puede hacer uso de un volumen más alto. Tener en cuenta, o pues estar atentos a si la paciente está oligúrica y hace desaturaciones persistentes menores a 95, se tiene que sospechar un edema pulmonar, o que la paciente está desaturada persistentemente, hace distrés respiratorio, tiene un edema pulmonar persistente y hace bajas súbitas de la presión arterial, sospechar que puede estar cursando con una parada cardíaca, hacer una medición de prueba de INP y un ecocardiograma. ¿Qué dice nuestra guía? Pues ellos indican solamente estas dos recomendaciones. No va a ser expansión de volumen de forma rutinaria, preeclampsia severa. Se recomienda que las mujeres con preeclampsia, si se les va a infundir líquidos, que no sea más, pues, un goteo de más de 100 cc por hora. Ahora, este tema, que como les comenté, pues ha sido tema de debate, es el manejo expectante en la preeclampsia severa. Yo como médico tratante tengo que sopesar lo que son los riesgos maternos y fetales si voy a tomar una conducta de hacer este tipo de manejo. Como tal, pues se ha visto que se hace en pacientes menores a 34 semanas y las condiciones que no permiten este tipo de manejo expectante pues son estas que se muestran aquí. Si yo tengo una paciente que está con crisis hipertensiva persistente, premonitorios persistentes, tiene un accidente cerebrovascular, un infarto de agudo de miocardio, eclampsia, edema, bueno, cualquier cosa que sea de deterioro materno, pues no cumple con criterios para ese manejo. Y en cuanto a la parte fetal, que las pruebas de bienestar estén alteradas, tampoco, un óbito, pues tampoco. Si es un feto sin expectativa de vida, porque tiene alguna anomalía o es un prematuro extremo, o si hay flujo reverso diastólico persistente en la arteria umbilical. Este estudio pues, es bastante conocido, es el MEXPRE. Este se publicó en el 2013 e incluyó pacientes de aquí, pues latinoamericanos. Y ellos querían evaluar si este manejo expectante en preeclampsia severa menor a 24 semanas qué resultados tenía a nivel neonatal en países de desarrollo. Incluyeron estaciones entre las 28 y 33 semanas. El grupo 1 eran pacientes a las que se les diagnosticaba la preeclampsia, les daban el ciclo de maduración pulmonar fetal y a las 24 y 72 horas se finalizaba la gestación. Y está el grupo 2, que es el manejo expectante. ¿Qué resultado primario querían evaluar? La mortalidad perinatal. Y obviamente excluyeron pacientes pues, que no cumplían con los criterios para el manejo expectante. Esta es la tabla de los resultados primarios y secundarios. Entonces, como podemos ver, señalado en rojo, en muerte perinatal, que era el primario, se presentó de forma parecida para ambos grupos, por lo cual pues, esto no tuvo significante estadístico. Adicional a esto, los pacientes que estaban en el grupo de manejo expectante, los bebés eran más pequeños para la gestación, hacían más fetos pequeños para la gestacional, y algo importante que se pudo evidenciar acá fue el abrupto placentario. Las pacientes del manejo expectante pues hacían tasas más altas de abrupto placentario y eso tuvo significancia estadística. Lo que se logró encontrar como de ventaja solamente fue que se alcanzó a prolongar el periodo de gestación una semana. Y ellos concluyen que el estudio pues demuestra que no hay un beneficio neonatal con el manejo expectante de la preeclampsia severa menor entre las 28 y 24 semanas, y adicionalmente que un manejo conservador puede incrementar el riesgo de hacer fetos pequeños para la gestación y la evolución placentaria. Este otro estudio ya es un poco más reciente, es del 2020,
Y ellos querían evaluar también el manejo expectante en pacientes entre las 23 y 34.2 semanas antes de la implementación del manejo y después de la implementación del manejo expectante. Resultado primario, morbilidad materna y neonatal. Y excluyeron pacientes con gestaciones múltiples, anomalías fetales, óbitos, ruptura prematura de membranas o que ya estuvieran con un trabajo de parto pretendido. Digamos que lo que se encontró que tuvo significancia estadística solo fue lo que está en el cuadro, que es que los pacientes a las que se les daba manejo expectante pues hacían cifras nacionales más altas con respecto a las otras, y esto con significancia estadística. Ellos indican que lo que fue morbilidad materna y neonatal pues no tuvo significancia estadística, y aunque no la tuvo, sí hubo una tendencia a mayor ingreso a nivel de cuidado intensivo obstétrico y a hemoglobinas menores a 7 en el grupo de manejo expectante, y el único evento de accidente cerebrovascular y muerte materna que se presentó con el grupo de manejo expectante. Pues en cuanto a los resultados neonatales, tampoco hubo significancia estadística, pero se encontró que en el grupo de manejo expectante pues hubo menor muerte neonatal, menor heteropoietina necrotizante, pero pues esto es porque se logró prolongar un poco más el embarazo. Ahora, la pregunta que a veces nos hacemos es, ¿estos pacientes cómo se finalizan? ¿Vía parto o cesárea? No hay estudios grandes, aleatorizados, controlados sobre, pues, para poder evaluar más objetivamente estos resultados, pero en el 2014 se publicó este estudio corte y ellos querían determinar la asociación entre la vía de nacimiento y las complicaciones maternas en pacientes con preeclampsia severa. Incluyeron 500 pacientes, de las cuales parto espontáneo 22% y parto inducido 28.2%. De estos dos porcentajes, las que terminaron en parto fue el 67.4% y una tasa de cesárea fue alta, fue el 68.2%. Esta es una tabla de resultados. Como podemos ver señalado en rojo, pues las pacientes que fueron llevadas a cesárea, que fue un número más grande, casi el doble, pues son pacientes que hicieron muchas más complicaciones posteriores, hemorragia postparto, hematoma clínico, requerimiento de transfusión, la oliguria, las crisis, estancia hospitalaria más de las 7 días, todo eso se presentó en el grupo de la preeclampsia y esto tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Y concluyen para el estudio que la cesárea, nosotros vemos que se practica de forma frecuente en estos pacientes con preeclampsia severa, pues con el fin de finalizar o de tratar pues, de que no haya una descompensación materna, pero que sí está asociada a una morbilidad materna y postparto significativa, y que la inducción de parto pues, debe ser algo que nosotros tenemos que considerar de primera mano para finalizar para estos pacientes. Bueno, algo que también hablamos bastante es sobre la proteína de 24 horas versus el procrear. Digamos que se han hecho varios estudios, los porcentajes son variables, pero pues este se publicó hace 2 años y ellos querían calcular la correlación del procrear y la proteína de 24 horas. Tomaron 463 pacientes, de las cuales el 68.3 tenía una proteína de 24 horas mayor o igual a 300 y una gestacional entre 34.4%. El límite, pues el valor que querían evaluar era la proteína de 24 horas en 300 miligramos día o más, y el punto de corte del procrear 0.3, que ya sabemos que es el punto que pues, decimos que es positivo o no. ¿Qué encontraron ellos? Que cuando el procrear era 0.3, esto tenía una sensibilidad del 90.1%, pues para predecir una proteína de 24 horas de 300 o más, pero si se fijan, o sea, pues es bueno, pero si se fijan, la especificidad es del 63.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una paciente que de 100 pacientes les hago el procrear y les sale positivo, le sale negativo, solamente el 63.3% de las que les salió negativo, ese porcentaje efectivamente no va a tener una proteína de 24 horas positiva. Pero me queda el otro porcentaje que tienen el procrear negativo y puede que sí tengan la proteína de 24 horas positiva. En cuanto al manejo postnatal de la preeclampsia, bueno, ya medición de presión arterial al menos 4 veces al día y luego una vez al día durante el tercer y quinto día. Continuar el manejo antihipertensivo de ser necesario. Empezar a reducir las dosis del antihipertensivo si las presiones son menores de 140-90. Iniciar el manejo antihipertensivo si no se inicia antes, si la paciente empieza a manejar cifras en el posparto de 150-100 o más. Para clínicos de control cada 48-72 horas. Alertar y evaluar síntomas premonitorios. Hacer un control de las 2 semanas, pues
ginecología, y luego entre las 6 a 8 semanas postparto. Y algo que también de pronto, pues no mandamos mucho, pues yo no le he hecho, es evaluar la proteinuria a los 3 meses si la paciente puso con proteinuria positiva. Si esta proteinuria persiste normal a los 3 meses, yo debo remitir a esta paciente al servicio de nefrología, porque pues ya vimos el riesgo de hacer una enfermedad renal crónica a largo plazo. ¿Qué antihipertensivos se utilizan en el periodo postnatal y de lactancia? Pues en realidad las guías saben mucho de estos medicamentos que son enalapril, que se excreta en bajas dosis en la leche materna, a una dosis de 2.5 a 5 miligramos al día, y hacer un mantenimiento de 10 a 40 miligramos al día de 2 tomas. O el nifedipino y el amlodipino. El amlodipino iniciaba a 10 miligramos al día y hacer un mantenimiento de 5 a 10 miligramos al día. El nifedipino, pues ya mencionamos la dosis. Hay otros medicamentos pues, que se han propuesto, que son el metoprolol, pero estos se excretan altas concentraciones en la leche materna, y los diuréticos, algunas guías dicen no los dé, pero pues más porque hay una disminución en la producción de leche materna. Siempre que yo doy estos antihipertensivos, pues la mamá tiene que estar pendiente de síntomas de hipotensión de neonato, hacer un control de la presión arterial del bebé, evaluar si está letárgico, si hace cianosis, si hace hiporexia. Y otra cosa que nos indican es que si yo le mando uno no me funciona solo con esto, y si no se logra controlar con la monoterapia, pues puedo hacer una combinación de estos dos medicamentos. Y que si definitivamente con eso no se logra controlar, se puede añadir propanolol o la betalol. La famequindopa, pues la indicación es suspenderla durante el puerperio, porque se ha visto asociación con depresión postparto. Por eso pues no aparece en la guía recomendada para el postparto. En nuestra guía del Ministerio de Salud, ellos no dicen cuál de primera línea, segunda o tercera, solo dicen que la mamá que está lactando y necesita un medicamento antihipertensivo puede usar alguna de estas líneas, o la betalol, nifedipino, enalapril, captopril, atenolol, metoprolol, y que hay suficiente evidencia para utilizar en el posparto y periodo de lactancia ARA2, amlodipino y ECAS, que son diferentes al enalapril y el captopril. Este estudio se publicó el año pasado y es sobre el uso de la furosemida. Ellos evaluaron pacientes a quienes se les había dado furosemida, incluso estando embarazadas y durante el periodo postparto. De lo que se encontró que tuvo significancia estadística en el periodo anteparto fue que las pacientes que recibían furosemida embarazadas hacían unas cifras diastóricas menores que las que no, 17.7 milímetros de mercurio. Y en el periodo postparto, ¿qué se encontró? Que el 31% de que las pacientes que recibían furosemida en el postparto tenían 31% menos de probabilidad de requerir un antihipertensivo adicional. Y se encontró, pues, adicional, que la furosemida, cuando se les daba a estos pacientes, se relaciona con un aumento de la estancia hospitalaria en 8.8 horas. Bueno, acá, para hablar de algo que es la hipertensión resistente, esto es tomado de guías, la verdad, para adultos, porque para el embarazo, pues, no hay. Y recordemos que son estos pacientes que frecuentemente vemos en la UCI, que son pacientes que tienen cifras tensionales elevadas, a pesar de ello están dando 3 antihipertensivos de diferentes clases, los 3, a una dosis máxima o a la dosis máxima que tolere la paciente. ¿Qué antihipertensivos debe ser? O bloqueadores de canales de calcio, tipo amlodipino o nifedipino, y un IECA o un ARA2 y un diurético. Otra definición de hipertensión resistente es que el paciente tenga cifras tensionales en el meta, pero que necesite 4 o más antihipertensivos para lograrlo. Esto es lo que se llama hipertensión resistente controlada. ¿Qué factores de riesgo tengo yo para hacer una hipertensión resistente? La raza negra, la obesidad, eso es un porcentaje muy alto de la población que vemos usualmente. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen apnea obstructiva del sueño, dietas altas en sodio. Y lo que se hace con estos pacientes, pues primero es excluir la no adherencia. Pues por el número de medicamentos puede pasar mucho que no se los tomen, y esto se puede presentar en un 50 a 80% de los casos. Y las causas secundarias, ya sea por uso de medicamentos u otras patologías de base. ¿Qué tengo que hacer con esta hipertensión resistente? Pues, o por lo menos como lo hemos visto manejado en la UCI, es, si yo tengo ya esta paciente con estos 3 medicamentos y no me está dando el control que necesito, puedo hacer una sustitución de la tiazida por clortadilona, que es un medicamento que inhibe el transporte de sodio y cloro. Entonces, lo que hace
en el túbulo proximal, y lo que hace es que hace que se reabsorba menos sodio y se excrete más sodio. Si esto no me sirvió, la guía de la AJA me indica adicionar un antimineralocorticoide tipo espironolactona. Si esto tampoco me sirve y la paciente maneja frecuencias cardíacas mayores a 70, puedo hacer uso de betabloqueadores como el metoprolol y el bisoprolol, o un alfa y betabloqueador mixto combinado como el labetalol o el carvedilol. Si esto tampoco me da resultado, puedo pasar ya a ir a la SINA y definitivamente pues, indican ellos que la última opción es el minoxidil, pero pues este medicamento no está bien tolerado. En cuanto al seguimiento postparto para la preeclampsia, hay que evaluar el riesgo de hacer eventos cardiovasculares a futuro, como les mencioné en la tabla inicial. Esto es la recomendación de acuerdo a las guías. No, son recomendaciones pues, muy generales, pero lo que dicen es que, por ejemplo, el colegio americano debe hacer un control con ginecología y cardiología a los 7 a 10 días postparto. La guía NICE solo dice direccionar un médico de cabecera para hacer un control y evaluar los factores de riesgo. La Sociedad Canadiense, hábitos de alimentación saludable y ejercicio, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión, visitas médicas periódicas, medición de lípidos en ayunas y en glicemia y los hábitos de vida saludables y ejercicio aeróbico. Y la Sociedad Europea de Cardiología, hacer visitas médicas anuales y evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares. Y muy importante para estos pacientes, que si desean gestaciones en un futuro, tienen sí o sí que hacer una consulta preconcepción. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar de la hipertensión arterial crónica. Recordar que estos pacientes siempre, pues en la medida de lo posible, deben hacer una consulta preconcepcional. Explicarle a la paciente que si ella está tomando ARA2 o IECAS, hay una asociación con malformaciones congénitas y pues específicamente cardíacas. Y lo que se va a hacer es, en el momento que ella siente que está en embarazo, hacer una suspensión de este medicamento y ofrecer un manejo antihipertensivo alternativo con los medicamentos que ya mencionamos. La profilaxis con aspirina, 75 a 150 miligramos desde la semana 12 y evaluar el riesgo de preeclampsia. Estas son las metas que indican las sociedades, las diferentes sociedades. Si es una hipertensa crónica y para el colegio americano hace 160 a 110, ya el inicio antihipertensivo, con estas metas que sería de 120 a 160 o de 80 a 105. Si la paciente tiene comorbilidades adicionales, ellos indican la meta es ser menores valores, pero pues no indican específicamente qué valores. La sociedad canadiense inicial si están 140 a 150 y si la diastólica está en 90 y 109, con metas entre 130 a 155 o 90 a 109. Si la paciente tiene comorbilidades, pues se hacen o alcanzar metas un poco más bajas. Y la guía NICE inicial si está en 150 a 100 y unas metas que sean menores a esta cifra. Y si tiene comorbilidades que sean menores a 149. A estos pacientes hipertensas crónicas hay que hacerles control cada semana si no están controladas, pero si lo están, se puede diferir el control cada 2 a 4 semanas. Siempre a todos su valor de base: función renal, función hepática, electrolitos, un hemograma completo, hacer una proteinuria, ya sea específica o propia, o proteinuria 24 horas de base, un electrocardiograma, un ecocardiograma. Para la edad de finalización, pues ha sido variable, pero pues la recomendación es que se pueda hacer entre las 38 y las 39 semanas. Y que el manejo expectante de las hipertensas crónicas y se desea llevar el embarazo más allá de las 39, pues hay que tener en cuenta los riesgos y hay que hacer una vigilancia apropiada de estos pacientes. Este estudio se llama CHAPS, se publicó el año pasado, y ellos querían evaluar finalmente las cifras tensionales menores a 140 a 90 en pacientes con hipertensión crónica, disminuye los desenlaces maternos adversos. Tomaron gestantes con 23 semanas o menos de gestación. Había un grupo de tratamiento activo que eran aquellas que estaban recibiendo su tratamiento antihipertensivo y estaba el grupo control, que eran pacientes que eran hipertensas crónicas, pero solo se les iniciaba el antihipertensivo si hacían 160 a 105 de presión arterial o mayor. ¿Qué encontraron ellos? Pues que para el grupo control se presentaron en mucha más cantidad todos los eventos maternos adversos: la preeclampsia, necesidad de terminar el embarazo desde las 35 semanas, el abrupcio, la muerte fetal o neonatal menor a 28 días, y pues el compuesto primario yo que
evidentemente pues en el grupo control pues, tenían peores desenlaces con respecto a las que ya se les daba un tratamiento activo y con un valor de P pues, estadísticamente significativo. Y ellos concluyen que en pacientes con hipertensión crónica, una presión arterial menor a 140/90 se asocia a mejores resultados, más de ambos comparados con dejarlas pues, a que lleguen a cifras tensionales pues, de hipertensión más severa. Bueno, y ya lo que es la preeclampsia sobreagregada, recordemos que son pacientes que tienen una hipertensión crónica de base y pues me hacen una preeclampsia posterior a las 20 semanas. Evaluar si la proteína en 24 horas se empieza a acusar positiva con respecto a la que yo tengo que haber tenido de inicio del control prenatal. La crisis hipertensiva persistente, eso no es criterio diagnóstico, pero es más indicativo que la paciente probablemente está haciendo una preeclampsia sobreagregada. Igualmente la hematocrit elevada, por lo que les comenté de la fuga pues, del edema intersticial, entonces pues hay una hemoconcentración. Cualquier indicativo de daño endotelial, preeclampsia sobreagregada. Síntomas premonitorios, preeclampsia sobreagregada. Y la indicación de hacer una finalización inmediata si la paciente es de crisis hipertensiva refractaria, eclampsia, edema pulmonar, abuso, en cualquier deterioro que me pueda llevar a la muerte de la materna. En las guías sí está contemplada la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada no severa. Y son estos pacientes que se les hizo el diagnóstico, no tienen ninguna alteración de órgano blanco, está estable la mamá, está estable el bebé, y ellos dicen que se puede considerar hacer un manejo expectante de estos pacientes hasta las 37 semanas. Bueno, y ya para concluir la charla, tener en cuenta que las personas hipertensivas del embarazo, aunque se presentan en un porcentaje relativamente bajo, tienen un gran impacto en la movilidad cardiovascular a futuro. Existen discrepancias en las guías sobre cuándo debe iniciarse el manejo antihipertensivo y las metas que se deben alcanzar. La gama de antihipertensivos disponibles para el manejo de la hipertensión en el embarazo es muy limitada y los fármacos como las dietas y los jarados son asociados a malformaciones congénitas. El manejo expectante de la preeclampsia severa no muestra mejoría en mortalidad perinatal y morbilidad neonatal. Por el contrario, estos pacientes, las maternas presentan cifras generales más elevadas, tienen mayor riesgo de abrupción placentaria. El seguimiento postparto y la valoración preconcepcional de pacientes con trastornos hipertensivos es clave para hacer una prevención de posibles complicaciones a futuro. Y el índice de proteína en creatinina es una prueba de alta sensibilidad que se correlaciona con valores de proteína en 24 horas positivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues, la especificidad de este paragénico. Y ya por último, para mostrarles esto que son como información al paciente que les dan allá, pues son flyers como más llamativos, les muestra a los pacientes qué es la preeclampsia, cuáles son los síntomas, cuáles son los riesgos, cuáles son los tests que se le pueden hacer de rutina.